Buenas noches, mi nombre es Gustavo Ortiz Carvajal, estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. En la noche de hoy vamos a tocar un tema muy importante que se llama mamografía. Bueno, la mamografía es un examen muy importante que se utiliza actualmente y es básico para detectar, a modo de prevención, tumores tanto benignos como malignos y lógicamente el cáncer. Esos son los temas que vamos a tratar en el día de hoy: la mamografía, anatomía de la mama, importancia del autoexamen, proyecciones básicas que se utilizan para detectar tumores y lógicamente el cáncer, en qué consiste la clasificación de los BIRATs, que son unas categorías que están categorizadas de acuerdo a los resultados de las mamografías, clasificación de los nódulos en mamografía y por último algunas dudas que tengamos respecto al tema. Bueno, la mamografía, como les mencionaba anteriormente, es un examen muy importante que se utiliza en las mujeres para detectar un probable cáncer o quistes o otro tipo de patologías que pueden haber en las mamas. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía de la mama. La anatomía de la mama consta de estas partes que tenemos acá muy importantes. Tenemos unos conductos linfáticos que tienen una función muy importante y es de reabsorber la cantidad de líquido que hay en los tejidos del cuerpo y posteriormente devolverlo al torrente sanguíneo. Tenemos los conductos lactófonos, que son indispensables porque son los encargados de transportar la leche hasta el pezón. Tenemos el tejido adiposo, que es toda esta partecita amarilla que vemos acá, que es como la grasita que nos ayuda a soportar lo que son los lóbulos mamarios. Aproximadamente entre 20 o un poco más de nódulos mamarios posee una mujer adulta. Bueno, ahora vamos a hablar también un poco de los cuadrantes que tiene la mama, los senos. Tiene 4 cuadrantes muy importantes: 2 superiores, externo hacia afuera, y otro interno hacia adentro, y 2 inferiores, uno externo y otro interno, ¿cierto? Son 4 cuadrantes muy importantes que se manejan en las mamas. Bueno, ahora vamos a hablar también, muy importante, el autoexamen. El autoexamen es indispensable en las mujeres, pues yo no diría que a diario, pero sí mínimo semanal. Es indispensable que lo estén haciendo para sentir cualquier tipo de anomalía. Ustedes como mujeres se conocen, saben el estado natural de la densidad de sus senos y al palparlo van a notar por medio de estos ejercicios que vemos acá, que son muy sencillos: son hacer una serie de movimientos de arriba hacia abajo, como lo muestra acá, arriba, hacia abajo y hacia los lados, y como podemos ver acá en la imagen, en forma circular. Con estos 2 dedos, con el pulgar y el índice, es indispensable que se empiecen a tocar y a dar como pequeños pellizquitos en la búsqueda de pequeños nódulos o ganglios. Eso es muy importante, que ante la primera detección o primer síntoma de cualquiera de estos, consultar inmediatamente al médico para tomar una mamografía. Bueno, vamos a hablar de los cambios significativos a los que hay que estar alertas en caso de cualquier anomalía. Indispensable estar muy atentas al cambio en el tamaño, en la forma, en la densidad del seno. Observar si tiene algún tipo de hoyuelo, si se lo tocan y ven que el dedo se queda hundido o que hay algún tipo de malformación en cualquiera de las 2 mamas. Es indispensable estar pendiente de eso. Fijarse que no haya enrojecimiento, que no haya descamación, como una casquita que da cerca a la aureola, y en los pezones y en los senos. Verificar si la piel se siente un poco más gruesa, como acartonada, como si perdiera un poco o como si estuviera con algo más de rugosidad. Hay unos cambios fibroquísticos en la mama muy importantes, y en la presencia de nódulos y unas bolitas, por hablar así vulgarmente, que se van a empezar a sentir. Quistes, lógicamente. Fibroadenomas son unos nódulos sólidos, redondos y gomosos que se mueven fácilmente de un lado hacia otro. Y tenemos también lo que son los papilomas intraductuales. Estos se dan
principalmente adentro de los conductos mamarios o en los conductos linfáticos. Y tenemos los conductos lácteos obstruidos. Eso se da principalmente en mujeres que empiezan a producir leche, pero en realidad no están amamantando ni están en embarazo. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Bueno, vamos a hablar también un poco de las proyecciones que se utilizan para una mamografía. Hay dos proyecciones muy importantes y, por decir algo, casi que universales, y son la craneocaudal, que viene de arriba hacia abajo, como vemos acá. Aquí está el equipo, viene de arriba hacia abajo, se ubica el seno, se le hace un poco de presión. Esto produce algo de molestias porque el seno queda totalmente presionado, y desde arriba el tubo de rayos X va a ser la proyección. Otro muy importante que tenemos, como vemos acá, miren cómo queda totalmente ubicada la mama, miren, el seno se mete completamente, se empieza a bajar todo el aparato de rayos X para que haga presión sobre el seno y el rayo incida y emerge por donde se necesita para tener una buena proyección. Bueno, ahora vamos a hablar de otro muy importante, otra proyección que se utiliza mucho, y es la proyección oblicua medio lateral. Es muy importante, pero mucho más importante la que mencionamos anteriormente, porque tiene una panorámica completa del seno. Esto, como se ve acá, es una proyección lateral oblicua, donde vamos a ubicar el seno en una posición no craneocaudal, sino oblicua, donde la proyección va a ser totalmente diferente por donde incide y por donde emerge el rayo X. Tenemos más o menos una imagen de cómo quedaría una proyección de una mamografía oblicua medio lateral. Bueno, algunas proyecciones especiales que se utilizan aparte de las ya mencionadas: tenemos la caudocraneal, que fue la que mencionamos. Tenemos esta muy importante, que es la prolongación axilar, donde lo que se utiliza no es incluir el seno completo, sino solo una parte que va a cubrir hasta la parte superior, teniendo como límite anatómico la axila. Tenemos la proyección medio lateral estricta, como vemos acá en la imagen. Y tenemos la proyección del surco intermamario, que es con ambas mamas en una misma proyección. Bueno, ahora vamos a mirar lo que son algunos ejemplos de radiografías de mujeres a diferentes edades. Miren, acá tenemos una radiografía de una mujer de 19 años que nunca ha estado en embarazo y que la densidad del tejido glandular se observa en muy pequeñas cantidades. Acá en esta otra imagen tenemos una radiografía de una mujer de 24 años que ya ha tenido hijos, que ya ha amamantado, y se observa que hay una disminución en el tejido glandular, ¿cierto? Y en el aumento del tejido adiposo, como se ve acá. Acá tenemos una proyección de una mama de una mujer de 68 años. La mayor parte del tejido glandular está atrófico, ¿cierto? Y en la porción lateral y posterior de la mama, en el área retroangular, permanecen algunos restos, como vemos acá, de tejido glandular. Eso es muy importante que lo aprendamos a conocer, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de una mamografía de una mujer lactante, y miren cómo se ve un año después. Miren cómo se empieza a ver acá en esta parte un poco más oscura, y un año después está totalmente invadida por lo que son los gránulos, ¿cierto? Miren cómo se ven acá en esta parte. Sigamos entonces, vamos a ver este otro punto muy importante, y es en qué consiste la clasificación BIRADS. Es una clasificación que fue creada en 1993 por el Colegio Americano de Radiología. Es muy importante porque esta clasificación discrimina todo, en 6 categorías. Categoría 0 es un examen inconcluso, o sea, no se puede dictaminar todavía. Categoría 1, examen normal o examen negativo. Categoría 2, examen con hallazgos seguramente benignos. Y examen 3, examen con hallazgos probablemente benignos. Bueno, ahora vamos también con BIRADS categoría 4, examen con hallazgos sospechosos. Tenemos lesión con baja sospecha de malignidad,
tenemos lesión con moderada sospecha de malignidad, lesión con alta sospecha de malignidad, examen con alto riesgo de cáncer y examen con lesión maligna conocida. Bueno, las biopsias son muy importantes porque ¿qué permiten las biopsias? Tener un fragmentico de las células del lugar donde tenemos, llamémoslo así, el quiste o lo que quiera que tengamos adentro. Eso lo que hace es que la aguja entra, es un examen un poco tedioso, y cuando sale se lleva un pedacito del músculo o de la estructura como tal donde habita lo que se va a llevar a patología y lo que posteriormente va a arrojar un resultado. Entonces miren acá más o menos un ejemplo de cómo entra la aguja en la mama, ¿cierto? Digamos acá está el área de la lesión y cuando sale ya de una vez hace el barrido de toda la evidencia que necesita para luego en el departamento de patología ser analizada. Bueno, biopsias en mamografía técnica, BACAF o con aguja fina. La técnica es una aparición con aguja fina a la mama, es un examen sencillo, fácil de realizar y es el examen costo-efectivo más útil para el diagnóstico. Recomendaciones para después: seguimiento clínico con nueva visita a los 6 meses, referir una terapia definitiva y referir para terapia definitiva después de comunicar el diagnóstico por medio de una biopsia. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los nódulos en la mamografía. Fibroadenomas suelen aparecer en mujeres entre los 13 y 14 años, ¿cierto? Aunque en algunos casos se pueden presentar en edades mucho mayores. Cistosarcoma. Las características clínicas son similares a las fibroadenomas de diámetro pequeño. Es un tumor benigno que, aunque puede presentarse en adolescentes, se observa con mayor frecuencia en mujeres mayores de 20 años. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? Sí, ¿me podrías contar a partir de cuántos años es recomendable para yo hacerme el examen? Bueno, el examen es indispensable siempre y cuando o en el momento que usted presente alguna anomalía en las mamas, sin importar la edad que usted tenga. Pero en una mujer sana que no presente ninguna anomalía, por el simple hecho de tratar de estar segura de que se está bien, se recomienda a partir de los 35 años. A partir de los 35 años es indispensable hacer ese tipo de exámenes. Bueno, muchas gracias. Otra sería, ¿qué significa si encuentro un bulto en mi seno? ¿Eso quiere decir que es cáncer? Bueno, no necesariamente siempre que se encuentre un quiste tiene que ser un cáncer. Por lo general también puede ser una fibropatía o pueden también ser parte de algunos quistes que se encuentren dentro de la mama, pero por lo general son benignos. En una imagen radiológica se verían los benignos, los quistes, porque la forma es como un circulito que nos permite como determinar una forma donde comienza y donde termina. Pero si la forma de la estructura patológica que nos muestra una imagen es como si no tiene un contorno preciso, como distorsionado, como en cachitos, ya nos daría a entender que probablemente pueda ser algo cancerígeno. Ah, ok, muchas gracias. Bueno, ¿algo más? Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.